El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecidos estamos en este día por un día que el Señor nos da la oportunidad de que cada día busquemos de su presencia. Estamos dando la bienvenida al culto familiar, a todos los hogares, los matrimonios, que en este tiempo nos estamos uniendo a pedir una protección y una cobertura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Este día, como ministerio de oración, queremos dar la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos agradecidos en este día por la familia, por el matrimonio, que es donde el enemigo muchas veces estorba el plan divino del Señor. Queremos en este día que nos unamos como padres, pedir al Señor que sus santos ángeles estén guardando la vida de nuestros seres queridos. Recordemos que están expuestos al peligro y tenemos que buscar un cerco protector para la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Por eso en este día se estará testificando la palabra de Dios que nos va a guiar y nos va a alumbrar nuestros caminos para que cada día hagamos la voluntad de Él. Bienvenidos sean. Agradecimiento hay por las redes sociales y estamos agradecidos porque en este tiempo necesitamos cobertura y protección. Vamos a consagrar, Sergio, el ministerio de oración, el culto familiar, para que Dios dé gracia en cada familia, en cada hogar, y que las puertas de tu hogar estén abiertas para que el Señor Jesucristo gobierne y domine ese hogar y esa atmósfera que solamente la da a través de la oración. Vamos a hacer la oración. Padre amado, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, Señor,
en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, porque estás intercediendo, Señor, todavía por nosotros, porque esa puerta de gracia y de misericordia está tu presencia, Señor mío, y rogamos ante todo la presencia sagrada de tu Santo Espíritu, para que tú dirijas, Señor, el hogar, la familia, para que tú des convicción en el corazón del Padre y de la Madre, de los hijos, hacer la voluntad tuya y no la voluntad de nosotros. Antes que nada, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo la indiferencia que muchas veces mostramos, hay cosas que se permiten en el hogar que no son gratas para tu presencia, y rogamos que perdones esa indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, cometemos faltas. Perdónanos, Señor. Aquí venimos ante tu presencia a ponernos a cuentas contigo, confesando la rebeldía, la desobediencia a tus principios, y rogamos que nos des el entendimiento, que nos ayude, Señor. Solos no lo podemos hacer. Necesitamos el poder de tu Santo Espíritu para obrar conforme a tu voluntad. Señor amado, gracias por el perdón que nos otorgas, gracias por la reconciliación. Ahora rogamos que nos cubras con la sangre de Cristo y ponemos, Señor, a nuestros hijos, nietos en tus sagradas manos, rogándote, Padre, por el matrimonio. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por su fidelidad, sus misericordias. Queremos poner la base del culto familiar, que es la palabra de Dios, que está en el libro de Mateo 26:41. Aquí el Señor nos muestra, hermanos, cómo podemos vencer una debilidad, una rebeldía, una tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos, hermanos, que el área espiritual que se está llevando en este día es el área espiritual, que es donde el enemigo trabaja, en esa área, hermanos. Pidamos que en este día que la gracia en su presencia se derrame en cada necesidad y que lo que Dios nos va a hablar, hermano, caiga en tierra fértil y dé frutos. Lo que Dios va a especificar en este día es venciendo la tentación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda del Consolador, la ayuda del Espíritu Santo para que podamos tener esa fortaleza que cada uno necesita si pasamos más tiempo con el Señor en oración y en el estudio de su palabra. Tendremos la dirección del Espíritu Santo que nos guíe y que nos diga cómo tenemos nosotros que actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Sergio, en este día, venciendo la tentación, y se ha puesto el versículo de Mateo 26:41, velad para no caer en tentación. Amén. Y muestra la oración. Así es, la palabra de Dios nos informa que cuando el pecado entró en el mundo, fue inducido, fue excitado por medio de la tentación. Antes de que el hombre pecara, él fue tentado. Y ahí vemos, hermanos, la importancia que nosotros debemos de tener para no caer en la tentación. Y más que caer, la tenemos que vencer. La tentación, hermanos, es la incitación del estímulo para desear algo. Es decir, la tentación nos induce o nos provoca un estímulo emocional o de sentimientos para desear algo, para satisfacer nuestro egoísmo. Al ceder a la tentación, rompemos propósitos, reglas o la ley. La ley de Dios, hermanos, es rota cuando nosotros caemos en tentación, porque nos dejamos llevar por impulsos, nos dejamos llevar por emociones
descontroladas. La tentación siempre tiene un mal sentido. No hay tentación buena. Todo tipo de tentación, hermanos, tiene un mal sentido y quiere inducirnos al mal. Eso es lo que causa la tentación. Hermanos, no está diseñada para hacernos caer. La tentación fue sembrada por el adversario, pero el Señor usa esa situación de debilidad en el hombre que se manifiesta por medio de la tentación para fortalecer nuestra fe. Hemos leído aquí en San Mateo 26, 45, 41, que la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos era que le dieran lugar a las cosas de Dios. Entre más tiempo pasemos en relación con Dios a través de la oración y de estar cuidando los preceptos que Él nos ha enseñado en su santo registro, menos oportunidad le vamos a dar para caer en tentación. Es por eso que el hombre espiritual, hermanos, tiene la disposición para mantenerse firme en las cosas de Dios. Sin en cambio, la Escritura nos advierte que la carne es débil. ¿Y por qué lo menciona así nuestro Señor? Porque en el jardín del Edén, la santa pareja fue inducida a pecar por medio de la tentación. Es por ello que el Señor sabe y conoce que la debilidad de la carne debe de ser fortalecida en el área espiritual. Y en el área espiritual, al tener en la mente la santa ley de Dios, su santo registro, sus mandamientos, cada vez que somos inducidos a pecar, debemos de traer a nuestra mente lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen sus santos mandamientos. Ahí es cuando nosotros resistimos la tentación y podemos vencer la adversidad. Muchos piensan, hermanos, que la tentación es un pecado, pero no es así. Si caemos en la tentación, entonces sí es pecado. Nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, sintió lo que fue ser tentado. Él fue tentado en todo. Pero sin en cambio la Escritura dice que Él jamás pecó. Vamos aquí al libro de los Hebreos, en el capítulo número 4 y el versículo número 15, donde la palabra de Dios lo confirma. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, que está ministrando en el santo templo de Dios, en el lugar santísimo. Él en su humanidad, hermano, no se entiende, porque la palabra de Dios dice, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, hermanos, en su humanidad fue tentado en todo. Por eso Él entiende cuál es la debilidad del hombre en su cuerpo natural. Pero la Escritura dice que a pesar de que Él fue tentado en todo, Él nunca pecó. Y ese es el ejemplo que Cristo nos deja en su santo registro. Que nosotros vamos a ser tentados en todo. Pero al igual que Cristo resistió y venció, así el creyente debe de manifestar ese poder a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor, hermanos, entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento, entiende la debilidad del hombre en su cuerpo, porque Él tuvo toda clase de tentaciones, pero las venció, por lo cual nos hace comprender que no es pecado ser tentado. El pecado está en que caigamos en la tentación. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 1, la Escritura dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo en su humanidad, la Escritura dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Al ir al desierto, Cristo fue guiado, fue inducido por el Espíritu Santo, pero no fue en busca de la tentación, sino del retiro que él necesitaba y estar en comunión con Dios para ser fortalecida en la misión y obra que él iba a realizar. Sin embargo, ahí estaba el tentador, ahí estaba Satanás. Y al igual que indujo a Adán y a Eva a pecar, Satanás pensaba que también iba a inducir a Cristo a pecar. Por eso él fue tentado en todo, pero por medio de la oración junto con el ayuno, él se estaba fortaleciendo para fortalecerse para la misión que él tenía que cumplir en esta tierra. Pero Satanás sabía dónde estaba. Y Satanás fue a tentarlo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor para resistir la tentación? Oró y ayunó. Esa fue la clave para que Jesús resistiera la tentación. Pero además de orar y de ayunar, citó la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermanos, derribó todo argumento del tentador para no caer en la tentación. Por eso, la Escritura misma nos dice, hermanos, que nosotros debemos de resistir la tentación con la oración junto con el ayuno, pero también con el conocimiento de la palabra. Aquí en el Salmo 119 y el versículo número 11, la Escritura dice, escribiendo el salmista, que por cierto había tenido experiencias muy amargas en su propia vida, pero una vez reconciliado y restaurado, él manifestaba estas palabras. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, para no pecar contra ti. El solo conocimiento de la palabra de Dios no nos va a preservar del pecado. Yo puedo conocer la palabra de Dios, pero si no la pongo por obra, si no la guardo, si no la atesoro en mi corazón, entonces en vano sirve el conocimiento. Yo debo de conocer la palabra de Dios, pero la tengo que poner por obra. Eso es lo que el salmista está diciendo. Por eso decía, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. Porque él sabía que si rompía con la ley de Dios y caía en la tentación que después lo llevara al pecado, entonces de vano servía el conocimiento que tenía, porque no la guardaba y no la atesoraba. Por eso él concluye diciendo, para no pecar contra ti, debemos de tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, conocerla, atesorarla y ponerla por obra. Es por eso, hermanos, que el conocimiento de la palabra de Dios y ponerla por obra es un arma para resistir la tentación. Cada vez que nosotros somos tentados en algo, recordemos lo que la palabra de Dios dice. Recordemos lo que sus santos mandamientos nos dicen que tenemos que hacer. Solamente así nosotros nos vamos a fortalecer, tal como lo hizo Jesús. Aquí en el versículo 3 y 4 de San Mateo, capítulo 4, la Escritura sigue diciendo, y vino a él el tentador, ¿a quién? A Cristo, cuando estaba orando y ayunando, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El adversario, hermanos, siempre nos va a atacar en los momentos de mayor debilidad. Porque es cuando más estamos propensos a caer.
En este caso, nuestro Señor Jesucristo estaba orando y ayunando durante 40 días. Su organismo, su cuerpo natural demandaban de él el alimento físico. Mas, sin en cambio, el adversario lo atacó por ese lado. Por eso le dice, di que estas piedras se conviertan en pan para satisfacer tu hambre, para satisfacer tu debilidad, para satisfacer la sed que tienes. Pero nuestro Señor, hermanos, puso primero las cosas espirituales y citó la Biblia. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que nuestro Señor venció la adversidad con la oración junto con el ayuno, pero también con la palabra de Dios. Es más fácil, hermanos, que nosotros venzamos con un escrito está para resistir la tentación. Usted tal vez se pregunte, bueno, es que hay tentaciones que no son tan malas como pudieran ser. Vamos a poner un ejemplo. Si usted está llevando un régimen saludable alimenticio y le presentan a usted algún alimento que va a trastornar o que va a romper con su régimen que lleva, sus sentidos, su vista, su gusto, le hacen hacer una excepción y tomar de cierto alimento que usted sabe que no debe de comer. Usted cayó en la tentación. Usted rompió con un propósito. Usted rompió con una regla. Entonces, esa tentación, hermanos, nos causa un daño y nos causa un mal, porque rompimos con un propósito que teníamos. Y así mencionamos una serie de trampas que el adversario pone para romper con los mandatos de Dios, con la ley de Dios. Y el propósito del adversario, hermanos, es para que nos alejemos de Dios. Aquí en San Marcos 14:38 lo leemos. Es el versículo que leíamos, pero ahora bajo la visión de San Marcos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El hombre común o el cristiano débil, que aún no es afianzado en su fe, espiritualmente, hermanos, es débil. Y Satanás lo sabe. Por ello le pone la tentación y es seducido a caer y a pecar. Eso es lo que causa la tentación. Por eso la recomendación de Jesús, para no dar lugar al tentador, hay que estar velando y orando. Hay que estar prevenido en contra de las trampas del adversario y decirle no a la tentación, decirle no al pecado. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios, cuando nosotros vencemos a la tentación, recordemos que tenemos una recompensa. Y eso está escrito aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24 y 25, la escritura dice, por fe Moisés, y nos pone el ejemplo de Moisés, él cómo venció la tentación, porque él esperaba la victoria que Cristo le iba a dar. Hebreos 11, 24, 25, la escritura dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El versículo número 25 sigue diciendo, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tuvo que escoger entre gozar de las riquezas, del poder que le ofrecía si permanecía del lado de los egipcios, o de la humildad
de la necesidad que tenía el pueblo de Dios, pero que se sometía a la voz de Dios. Moisés estaba preparado para gobernar Egipto, ser el máximo jerarca, lleno de poder y de riquezas, pero en un pueblo pagano, en un pueblo idólatra. A él le ofrecían toda clase de riquezas, adorando a sus dioses. Y por otro lado, hermanos, estaba el pueblo de Dios, que sufría, que era esclavizado, que se humillaba, pero que adoraba al Dios verdadero. Por eso la Escritura dice, por fe Moisés, porque Moisés no veía los placeres temporales, porque así lo dice la Escritura, que vienen y se van, sino que él veía, hermanos, la recompensa que Dios le iba a dar si permanecía del lado de la verdad. Es por eso que él no cayó en la tentación, en este caso en la tentación de la avaricia por el poder y las riquezas. Él miró la recompensa eterna de Dios. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo nosotros, al igual que Moisés, la vida nos presenta oportunidades para caer en tentaciones que posiblemente nos den placeres temporales, pero el verdadero cristiano vence esa tentación para no caer en pecado, porque su vista está en la vida eterna. También la misma Escritura nos enseña, y vamos a mencionar, hermanos, una tentación que es muy común en nuestros días, y eso es el amor al dinero. La Escritura misma lo dice, que es uno de los más grandes males que causan que el hombre se desvíe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, la Escritura dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y una vez más la Escritura nos dice que nosotros podemos caer, pero también que nosotros no podemos caer. En este caso resalta que los que caen, su vida, hermanos, hacen una encrucijada de su vida, porque se enlazan con las cosas del mal. Y al rato ya no es un pecado, sino que son varios pecados porque cayeron en varias tentaciones. Por eso dice, es un lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen al hombre en destrucción y en perdición. El adversario siembra la tentación, en este caso por medio de las riquezas, por medio del dinero, porque él sabe que el amor al dinero nos separa del amor de Dios. Y esto ocasiona codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es un afán excesivo por desear algo ilícito. El hombre es codicioso en varios aspectos de su vida, en las riquezas, en codiciar algo que no es suyo, en la infidelidad, en varios aspectos de la vida del hombre. El adversario siempre pone la tentación por medio de la codicia. Por eso la Escritura nos advierte que si caemos en ese lazo, que si caemos en esa tentación, hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y lo más lamentable de todo, hermanos, es porque el hombre escoge caer en esa situación. Pocas personas son las que realmente rechazan la tentación. Y esa es una verdad. Por eso el mundo está tan lleno de maldad. Porque los hombres pecan y pecan porque han caído en tentación. Es por eso que nosotros debemos de estar afianzados y debemos de estar convencidos que el vencer a la tentación nos va a fortalecer. Tal vez va a ser una prueba que vayamos a pasar,
por medio de las tentaciones que el adversario siembra. Pero el mantener inconmovibles en nuestra fe, hermanos, recordemos, al igual que Moisés, que él veía la vida eterna, las cosas espirituales, y no veía las cosas temporales que perecerían. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando ese tema de venciendo la tentación. Amén. El culto familiar es precisamente para el área débil, para cuando muchas veces uno no puede, uno está frágil y la tentación está expuesto, hermano. Por eso en Mateo 26:41 el Señor lo menciona, velad y orad. No ser descuidados, hermanos, en el área espiritual, en la oración, porque muchas veces, hermanos, estamos expuestos a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que escuchamos. Y esa tentación está ahí. El enemigo está haciendo la obra en esa área. En el matrimonio, hermanos, se exponen muchas veces las tentaciones, tanto en el hombre como en la mujer, lo que se codicia, lo que se ve. Y el Señor lo menciona, hermanos, que muchas veces por codiciar algo estamos cayendo en una tentación que está ofendiendo a Dios. Estemos orando cada día como familia, como matrimonio. Los hogares están afectados por infidelidad, porque ya sea que uno haya caído en tentación y faltó al amor a Dios y al amor a su esposa. Estemos pidiendo al Señor en este día, si es primera vez que estás escuchando, que se está llevando la familia, el matrimonio, eso lo estableció el Señor desde un principio. El Señor siempre deseó el matrimonio feliz, el matrimonio unido. Siempre Dios va a bendecir lo que Él menciona. No nos equivoquemos, hermano, al pensar que mi vida la llevo como quiero y yo formo el hogar como yo quiero. Dios estableció el matrimonio, es sagrado para Él, la familia. Estemos orando, hermanos, porque el área espiritual necesita estar fortalecida a través del culto familiar. Las promesas y la palabra de Dios que se está oyendo en este día, hermanos, es porque Dios desea que el área en el cual estemos fallando sea fortalecida. Velad y orad. Oremos como esposos, oremos en matrimonio, hermanos. Pidamos por nuestros hijos, nuestros nietos que están creciendo. Que Dios dé gracia en la familia. Estás pasando en este tiempo momentos de dificultad. Has fallado, esposo. Has fallado, esposa. Ve a la fuente de perdón y pide al Señor que te ayude. Que dé gracia en la necesidad que estés pasando. Para eso, hermanos, Dios estableció esa relación que tiene el hombre y la mujer con Dios. Pidamos en este día que este ministerio, el ministerio de oración, que es un ministerio que aborrece el enemigo porque sabe que cuando alguien se pone de rodillas ante su Creador, no hay nada que ver él ahí, porque estamos delante de la presencia del Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo. Y ese culto que es dedicado al Señor está establecido por la voz de Dios. Pidamos en este día, hermanos, que ponga el deseo en tu corazón de que en este día estamos terminando un año, está por finalizar un año más. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Estamos creciendo espiritualmente o estamos menguando? Pide al Señor que en ese hogar se respire la paz de Cristo. Si oímos su voz y obedecimos sus principios, nuestra vida será una vida de paz, una vida de fortaleza y de seguridad. Se está hablando de venciendo la tentación. ¿Cuántas cosas tenemos que vencer a través de la oración y a través del estudio de su palabra? Para que Dios fortalezca, hermanos, el área espiritual, necesitamos unirnos como familia a estar orando. Y si hay faltas, pedir el perdón, ya sea uno con el otro. Pero pidamos en este día que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga los hogares.
Que Dios dé gracia en que este día, hermanos, el invitado especial sea nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra nos habla. Estamos venciendo la tentación. Amén, así es. Hemos visto, hermanos, por la Biblia, cómo el ceder a la tentación es pecado. Sin en cambio, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida, por algunas circunstancias, vamos a ser tentados. La tentación, como lo hemos mencionado, hermanos, siempre nos conduce al mal, porque rompemos propósitos, rompemos leyes, rompemos reglas, y el romperlas quiere decir infringir. El cristiano, hermanos, cuando cae en la tentación y peca, infringe la santa ley moral de Dios. ¿Y eso a qué nos lleva? A la destrucción y a la muerte espiritual. Hemos visto por la Biblia como uno de los grandes males que se manifiestan y se han manifestado durante las etapas de esta historia de nuestra tierra han sido por el deseo de tener poder y por el deseo de tener riquezas. Pero también, hermanos, el adversario sabe de la debilidad del hombre y lo ataca mucho, hermanos, por medio de la codicia, por medio de codiciar. La codicia es un afán excesivo de tener lo que a usted no le pertenece. Y en este caso, hermanos, es la infidelidad. Veamos lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que es la codicia y qué es lo que ocasiona. Aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, la recomendación de la Biblia es la siguiente. 1 Corintios 6, 18, la escritura dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Huir indica una continuidad. O sea, no nos está diciendo huyas en este momento, sino que la escritura nos está diciendo que constantemente tenemos que estar huyendo de la fornicación. No te detengas. No te detengas para discutir contra el adversario. El adversario te ataca en tu mente. El adversario cuando te pone una tentación de fornicar o de ser infiel o de adulterar, como lo quieras llamar, él te dice, nadie te ve, nadie lo va a saber. Hazlo, es una oportunidad que está presentando. El hombre y la mujer, hermanos, en su humanidad son débiles. Y ahí es cuando entra la duda entre obedecer a Dios o no obedecerlo. ¿Por qué? Porque se le está presentando una oportunidad. Por eso el apóstol Pablo dice, huye de la fornicación. No te detengas. No te detengas a discutir con el adversario. Cuando nos invite a cualquier práctica inmoral, como la pornografía, porque la fornicación, hermanos, abarca una gama amplia para pecar en contra de nuestro propio cuerpo. Por eso la escritura lo dice, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Pero no nada más en sí la fornicación, sino todas las consecuencias que conlleva. Por ejemplo, toda forma de relaciones sexuales ilícitas, hombre con hombre, mujer con mujer. En este caso, hermanos, la fornicación nos está hablando de eso, de las relaciones ilícitas, sexuales. Por eso
el apóstol nos dice, huye de la fornicación, no caigas en la tentación. Mantente firme en tu fe, recuerda la ley moral, recuerda la ley de Dios. La infidelidad, hermanos, por un momento de placer del hombre o de la mujer, trae consecuencias eternas. Si usted no se arrepiente y no trata de arreglar esa situación, el primer problema que usted va a tener es con usted mismo. Porque usted ya en su moralidad, hermanos, va a negar la obediencia a Dios. Usted va a destruir su matrimonio. Usted va a destruir la relación con sus hijos. Usted va a ocasionar la destrucción de la otra parte, de la familia de la otra parte. La fornicación, hermanos, el adulterio, trae muchas consecuencias. Lamentablemente, hermanos, es una práctica que el adversario usa para hacer caer al hombre en esa tentación. Pero como decíamos, no nada más es la fornicación, sino lo que conlleva la fornicación. La pornografía, la masturbación, las relaciones homosexuales y en este caso la fornicación. Todo ello, hermanos, son prácticas que Dios aborrece y desecha. Por eso, la exhortación del apóstol Pablo, huye de la fornicación, huye de todas las relaciones ilícitas fuera de tu matrimonio. Quien así lo hace, mancilla su propio cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando usted fornica, adultera, es infiel, lee pornografía, se masturba o cualquier otro tipo de relaciones ilícitas en su propio cuerpo, hermanos, son abominación para el Señor. ¿Por qué? Porque está mancillando la santidad de su cuerpo, pero también está mancillando su matrimonio. Y eso Dios no lo acepta de ninguna manera, porque el matrimonio es sagrado para Dios. Fue una institución que Dios dejó desde el mismo jardín del Edén. Y la Escritura lo dice. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Se unirán y serán sagrados, serán santos. Y el uno y el otro se deben de respetar y no deben de mancillar ni su cuerpo ni su matrimonio. Veamos un ejemplo bíblico. Génesis capítulo 39, versículos 11 y 12. ¿Qué dice la Escritura? Y sucedió que entró él, está hablando de José, un día en casa para hacer su oficio. ¿En casa de quién? De Potifar. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella le asió, lo cogió por su ropa. ¿Quién? La esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque no había nadie en su casa. Porque esta mujer, hermanos, quería tener relaciones con este joven. Pero este joven conocía de Dios. Este joven, hermanos, había aceptado la responsabilidad de Potifar para gobernar su casa y sus propiedades. Pero esta mujer, hermanos, fue tentada por el adversario. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando tuvo la oportunidad, trató de abusar. Y ella lo asió, lo cogió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ahí está la palabra huir, de lo que el apóstol Pablo nos comentaba. Él huyó. ¿Por qué? Porque respetaba a Dios. Él no se dejó llevar por la tentación. Él no se dejó seducir por esta mujer.
Por ello, el tener presente, hermanos, lo que es respetar la palabra de Dios es para nuestro propio beneficio. Vencer la tentación, hermanos, nos trae victoria. La tentación en sí, hermanos, es una prueba para el creyente, es una prueba para el que teme a Dios. Así veamos lo que es la tentación, como una prueba. Y usted debe de pasar esa prueba. José conocía y temía al Dios verdadero. Él le guardaba lealtad y fidelidad a Dios. Por ello, en estas circunstancias, muy extrema vence la tentación. Él huyó y salió, dice la Escritura, porque sabía que si caía en la tentación, pecaba contra Dios. Pecaba contra Potifar. ¿Por qué? Porque él le había dado confianza de administrar su casa. Pecaba contra él mismo, contra su cuerpo, porque lo hemos leído, que él mancillaba su cuerpo. Sin en cambio, hermanos, él sobrepuso un rato de placer al temor de Dios, a la fidelidad y a la lealtad de Dios. Por eso la Escritura dice que él salió y huyó. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22 y el versículo 3, la Escritura nos anima para permanecer en esta posición como la que tuvo José de resistir el mal. Proverbios 22:3, la Escritura dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si nos fijamos, hermanos, ¿cómo dice la Escritura? Dice que el avisado ve el mal. Está hablando de uno. O sea que entre muchos, uno es el avisado. El avisado es aquel, hermanos, que respeta lo que Dios le manda. Por eso dice avisado, porque él ya sabe. Pero muchos, o los simples, pasan, y está en plural, simples, pasan y reciben el daño. Es decir, el avisado es el de amplia visión, es el que teme a Dios. El avisado es el que siempre se respalda en obedecer lo que dice la palabra de Dios y obedecer sus santos mandamientos. Ese es el avisado. Pero la mayoría, hermanos, se olvidan de las cosas de Dios para satisfacer un momento de placer y hacen a un lado la ley de Dios, hacen a un lado sus mandamientos y hacen a un lado a Dios para satisfacer su egoísmo. Los simples, hermanos, abundan. Los que no ponen a Dios primero. Pero Satanás es astuto y pone tentaciones que parecen inofensivas. Como por ejemplo, muchos dicen, yo de vez en cuando fumo un cigarrillo, de vez en cuando. No soy vicioso, nomás de vez en cuando. De vez en cuando tomo una bebida que tenga muy poquito alcohol. Hoy en día están de moda las bebidas energéticas. ¿Usted sabía que las bebidas energéticas tienen un porcentaje de alcohol? ¿Y sabe por qué? Para que el hombre se haga adicto a ese tipo de bebidas. Y sin en cambio dicen que no beben. Ver una revista tal vez atrevida, también revistas pornográficas, revistas con invitaciones de ciertas cosas. Si usted las ve, tal vez diga, no, pues esto no me va a hacer daño. Lo que hace Satanás, hermanos, es sembrar en usted la tentación, porque por medio de estos argumentos nos hacen pecar. Hoy en día están muy en uso las redes sociales, por la tecnología avanzada que se tiene a través de las computadoras, de las tabletas, de los iPhones y de todos los sistemas de comunicación modernos. Ahora hasta niños
de 3, 4 años de edad, cuando están empezando a hablar. Es más, muchos ni han empezado a hablar y ya tienen su tableta, ya tienen su teléfono. Y toda esa tecnología mal usada, el adversario la usa para sembrar la tentación de cosas ilícitas, de violencia, de relaciones sexuales ilícitas, de homosexualismo, de pornografía, de muchas cosas. Por eso la Escritura dice, el avisado ve el mal y se esconde. Esconderse no quiere decir irse a un lugar solitario y permanecer ahí solo. No, esconderse, hermanos, quiere decir evitar, quiere decir dejar pasar, quiere decir no poner atención al mal. Eso quiere decir que el avisado mejor cambia su camino, cambia su caminar y se va a las cosas de Dios. Pero la mayoría, hermanos, caen en la tentación y reciben el daño. Salmo 101 y el versículo número 3, la Escritura dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusto. Habla el salmista. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. El mismo salmista, hermanos, por la experiencia que él había tenido en el pasado, él ya se había propuesto y había hecho un pacto con Dios, un compromiso con Dios. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Por qué? Porque sabía que si caía en la tentación iba a pecar en contra de Dios. ¿Y qué habían causado en su vida esas experiencias amargas? Aborrecer. Aborrecer la obra de los que se desvían. Nosotros nos fijamos, hermanos, quiénes son nuestras amistades, quiénes son nuestros amigos, o tal vez quiénes son nuestros hermanos de la fe. Muchos hermanos no están afianzados en obedecer a Dios. Y usted se da cuenta por la conversación que tienen, de qué hablan, cuál es el motivo de su plática, cómo hablan, qué dicen. Usted se va a dar cuenta, hermanos, de quién verdaderamente está con el temor de Dios y quién no lo está. Por eso la Escritura dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Debemos de tener cuidado también para no caer, hermanos, en el lazo del cazador, viendo con quién nos juntamos. ¿Se junta usted con alguien que dice improperios? ¿Se junta usted con alguien, hermanos, que habla leperadas? ¿Se junta usted con alguien que lo incita a cosas que Dios aborrece? ¿Con quién se junta usted? Sin embargo, mucha gente quiere a sus amistades, aunque tengan sus defectos. El cristiano no debe de pensar de esa manera, porque la Escritura dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y luego concluye el salmista y dice, ninguno de ellos se acercará a mí. Es decir, él pone una barrera y pone a Dios en primer lugar. Y ahora sí, como decía, el avisado ve el mal y se esconde. Y los simples pasan para su propio mal. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estarnos resueltos de ver también con quién nos juntamos, porque muchas veces son tentación para caer en pecados. El escuchar, el participar de cosas que a Dios no le agrada, hermanos, las tenemos que desechar, porque eso es caer también en la tentación. Salmo 97 y el versículo número 10, la Escritura dice, los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Y ahí está la confirmación de lo que venimos diciendo. ¿Ama usted a Dios? ¿Obedece usted su ley? ¿Obedece usted sus mandamientos? Entonces tenemos que aborrecer el mal. Y el mal, como lo hemos visto, hermanos, viene por muchas
por muchas causas, riquezas, infidelidades, por las tentaciones, por las amistades. Por eso la Escritura sigue diciendo, Él guarda las almas de sus santos. ¿De manos de quién? De los impíos los libra. Ese debe de ser nuestro pensamiento. Salmo 97:11, la Escritura dice, luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. La luz, hermanos, es una semilla sembrada en el justo, es decir, el que resiste la tentación y no cae en el pecado. Esta luz, hermanos, representa las verdades de la Biblia. Esta luz representa la ley moral de Dios. Esta luz representa la lealtad, la fidelidad del verdadero creyente. Esta luz representa desechar la tentación y desechar el pecado. Y ya por último, hermanos, para concluir, vamos a leer lo que el apóstol Santiago nos dice de cómo debe de ser nuestra conducta. Dice, bienaventurado el varón, Santiago 1:12 y 13, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiera Amén. el Señor, hermanos, que la Escritura llene nuestro corazón de sus indicaciones, de sus promesas, y que seamos hombres como Moisés, que desecharon, hermanos, cualquier tipo de tentación y se mantuvieron en la esperanza de la vida eterna. Vamos a consagrar este tiempo que Dios nos habló para que Dios dé gracia en la familia. Padre amado, humildemente nos acercamos ante tu presencia, rogando ante todo el perdón de nuestras faltas. Perdona la debilidad espiritual. Perdona, Señor mío, la desobediencia y rebeldía. Hacemos oraciones como familia, como matrimonio, y rogamos, Señor Jesucristo, que des gracias, Señor, en fortalecer el área espiritual. Ayúdanos a vencer, Señor, toda debilidad espiritual, y da gracias, Señor, en el arrepentimiento. Hemos pecado y hemos hecho lo malo, y rogamos ante todo, Señor, que no tomes en cuenta esa falta, que des gracia en el arrepentimiento sincero. Y suplico por el matrimonio, la familia, suplico por cada hermana y hermano que en este momento están en oración pidiendo la ayuda divina. Pon cercos protectores alrededor de esa casa, Señor, y edifica hogares, edifica familias, Señor. Te pido una vez más tu bendición para el hogar, para el matrimonio, y rogamos por nuestros hijos y nietos. Pon un cerco protector y envía tus santos ángeles, guardando, Señor, la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo de culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos y nietos. Bendiciones. Amén.